El capitalismo rentístico, el modelo capitalismo rentístico posee tres especificidades distintivas. Una primera es la cualidad de ser una forma de desarrollo capitalista. Una segunda que se refiere a la forma de capitalismo nacional favoreciendo significativamente y sostenidamente por una renta internacional de la tierra. Okay. Y sostenidamente por una renta. Y en tercer lugar, es que esta renta pertenece al menos en una primera instancia al Estado. En los años 70 se tuvo la creación de la Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República, Cordiplan, que estuvo influenciada del petróleo. Ok. Eh, eh, ok. En 1973, debido al boom petrolero, con aumento de los precios, el país disponía de mayor disponibilidad de recursos de su flujo de exportación petrolera y el endeudamiento externo que comenzó a crecer rápidamente. En 1976 fue inyectado buscando dinamizar la economía venezolana, especialmente acelerar el proceso de industrialización. Con el declive del boom petrolero, la inversión se desmoronó, lo que significó un signo permanente de la inversión en Venezuela, dependiente de los precios del petróleo internacionales. Así, las cosas insostenibles, inestables. El gasto público creció sostenidamente en grandes proporciones. Su crecimiento interanual fue cercano al 30%. Eh, en 1976, luego de la creación en 1975 de Petróleos de Venezuela PDVSA con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en la denominada segunda fase de industrialización por sustitución de importaciones, se nacionalizó la industria petrolera, que se caracterizó por respeto de la autonomía de la industria.
lo que le permitió tener grados de eficiencia para competir a nivel internacional. Si bien hay una disminución de capacidad productiva debido a la desinversión que generó la nacionalización de precios del petróleo, lo compensaron. Estas características de autonomía administrativa se puede comparar con la política actual del gobierno, a la cual no respeta la autonomía administrativa de la industria petrolera, que muchos especialistas en el tema consideran una de las principales causas de la destrucción de la industria petrolera. Luego vino la creación de la Corporación Venezolana de Guayana, y en 1974 se nacionalizó la industria del hierro y se extendió la siderúrgica, incorporando nuevas líneas de producción. Se amplió la capacidad de Guri, que es la que genera la electricidad. Y es bueno resaltar que para el desarrollo industrial de un país se necesita tener suficiente energía eléctrica para poder lograrlo. Este auge, ¿verdad? Debemos matizar cómo se define la transformación de estructura superficial. La transformación estructural profunda se caracteriza por un intenso proceso de aprendizaje, un alto grado de desarrollo de complementariedades, lo que genera importantes economías de escala dinámica. En contraste, las transformaciones productivas superficiales, como la de Venezuela, tienen bajo nivel de aprendizaje, un escaso desarrollo de complementariedades productivas y su ejemplo típico son los enclaves dedicados a actividades de exportación. El ritmo de la demanda creció a un ritmo mayor que la oferta. Muchos centros de producción estaban trabajando en los límites de su capacidad productiva y en las inversiones para la expansión que tomaban su tiempo. También hubo un déficit de la mano de obra especializada y semiespecializada. La acumulación industrial se trasladó al área de bienes de consumo duradero de alto valor. Se estancó el segmento del mercado de bienes de consumo. Las importaciones vinieron a cubrir la falta de producción nacional. Esto último tuvo como un importante impacto a la agroindustria, donde el incremento brusco de la importación de alimentos subsidiados elaboraron un alto nivel de productividad, generó el debilitamiento de la producción nacional. Solo gracias al Estado rentista venezolano pudieron consistir tasas extraordinariamente altas de ganancia con bajo nivel de productividad laboral y capital de baja rentabilidad marginal y baja participación de la industria. Ok. Economía rentista capitalista. Nos recuerda que la diferencia de la economía capitalista tradicional, donde el crecimiento de la productividad debe ceder el salario real,
siendo consciente de los valores que estas versiones que mayor que en la economía capitalista rentística. En la economía capitalista rentística, el proventa rentístico sustituye el requerimiento de carácter necesario del capitalismo tradicional, lo que genera una desvinculación orgánica en el origen entre las fuerzas productivas domésticas, es decir, impone un ritmo exógeno, lo que significa una ruptura del hilo histórico de la acumulación. La acumulación con carácter rentístico sigue secuencias configuradas por la contrafuerza entre una capacidad productiva determinada por elementos exógenos de la renta internacional y la expansión de la demanda doméstica, aunada simultáneamente a la contracción estructural del mercado externo, donde la primera instancia de desarrollo rentístico, el componente de la renta se dirige hacia el crecimiento de la actividad económica y del valor de la relación de capital-producto es igual al valor esperado. En una segunda instancia, donde el valor de la relación capital-producto es superior al valor esperado hasta alcanzar un punto tal de magnitud de desequilibrio inviable. Por esto, el colapso del capitalismo rentístico no se deriva de la merma de la renta de la tierra, sino por lo contrario, por el aumento de que ésta está haciendo el desborde de los límites inherentes a todo proceso orgánico. Desindustrialización. Desde 1990 a 1915, la desinstitucionalización de la política industrial. Este periodo diverso en política económica comparte rasgos de una secuencia de políticas industriales institucionalizadas o la desindustrialización. En la década de los 90, el programa de gran viraje del presidente Carlos Andrés Pérez se profundizaron las reformas pro mercado. En los años 1990-91 se eliminaron el régimen de control y la liberación comercial y financiera de la economía. En 1993 hubo una salida intensa de capitales. La renta petrolera excede la capacidad de absorción no petrolera. Y entre 1990 y 95 hubo una crisis financiera que se manifestó por la quiebra de varios bancos importantes en el país. Esta situación conllevó a crear una situación muy difícil al gobierno de Carlos Andrés Pérez, que se volvió muy impopular, lo que con la medida de aumento de la gasolina de 0.25 al litro de gasolina detonó una serie de manifestaciones muy intensas que conllevaron al famoso Caracazo y luego conllevó a la destitución del presidente Carlos Andrés Pérez.